Maduro expulsó al kirchnerismo de su país. Sí. Esto realmente fue una de las noticias también del día, porque un equipo de periodistas de C5N fue a trabajar a Venezuela Sí. y en el aeropuerto detuvieron a los periodistas. Los deportaron, ¿no? Los deportaron, Los sí. hicieron Primero los volver. detuvieron y después los deportaron. Sí. A ver, decimos kirchnerismo más por la empresa, ¿no? Claro, claro, sí, que sí. por los dos periodistas que son colegas, los conocemos. de Sí, haber Adrián trabajado. Salonia y Nicolás Munafó, Sí, dos muy sí. buenos periodistas que, por supuesto, la pasaron pésimo. Obviamente. Que está Salonia, ¿no? Explicándolo. Sí, vamos a escuchar, dale. Escuchémoslo. A mí lo que más me llamó la atención es la celeridad con la que nos expulsan del país, porque de ese pasillo nos hicieron pasar nuevamente por un escáner, mi bolso de mano, mi valija, los chicos todavía, Sebastián Solís, el cámara, y Nico, tienen sus maletas en Caracas, no sé, sabemos si están perdidas o dónde no las pudieron recuperar. Nuestros pasaportes todavía no podemos recuperarlos, porque Esto es cuando muy importante, llegamos Adrián. a Bolivia... Por favor, Sí, reiteralo. sí, los pasaportes, nosotros todavía no nos dieron los pasaportes. En Bolivia, la respuesta que nos dieron en Bolivia fue esto: bueno, ustedes llegan por una inadmisión, entonces ahora nosotros vamos a ver qué hacemos con ustedes. Esto fue en el aeropuerto a donde estamos ahora nosotros, en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, queremos nuestros pasaportes. No, los pasaportes recién los van a recuperar cuando lleguen a Argentina. Qué Bueno, bárbaro, ¿eh? Sí, primero toda nuestra solidaridad con Sí. Los los dos colegas sí. deportados, ¿no? De Venezuela, que fueron enviados ahí por C5N, que ahora descubre lo que está pasando en Venezuela hace muchos años. Yo lamentablemente lo escuchaba a Adrián recién contar lo que le pasó a Adrián Salonia y, perdón por hablar en primera persona, pero yo lo viví con Jorge Lanata. Fue peor. Mucho peor. Sí, no, pero... Ahora quiero que me cuentes un poco cómo Sí. se vivía en esos años, y ahora se supone que es todavía peor, a pesar de que ustedes la pasaron pésimo, Sí. bajo el régimen dictatorial, primero de Chávez y después de Maduro. Sí, veamos primero las imágenes de lo que pasó. En el 2012 viajamos con Lanata y nos detuvieron de modo ilegal saliendo del aeropuerto o llegando al aeropuerto para irnos. Nos habían seguido los servicios de inteligencia. Le agradezco que apague la cámara, por favor. Que le agradezco que apague la cámara. ¿Por qué? Porque sí. Fíjate que el auto azul que nos siguió desde el hotel hasta el aeropuerto no tiene patente identificatoria. Ahora sí. La siguiente escena que pudimos recuperar es de unos segundos más tarde. Acompáñenme, señor. Ahí estamos todos los integrantes del programa, interceptados por varios agentes del SEBIN. Mira, estamos ya adentro del hall del aeropuerto. No, tranquilo. Tranquilo. Pero entonces vamos a empezar de primero. Preséntese. Dame tu pasaporte. Ya están avisados igual en la embajada. Lo está grabando, ¿eso? Para. No, sí. Unos manotazos y después nos intimaron a todos a acompañarlos al segundo subsuelo del aeropuerto, al llamado sótano del SEBIN. Esto que ves son las últimas imágenes que pudimos grabar antes de que nos retuvieran 2 horas en una oficina y nos sacaran todos los equipos electrónicos. Bueno, eso era lo que les pasaba a ustedes, Nico, con Sí. un equipo en ese momento de TN Canal 13. Sí, éramos muchísimos, todo el equipo de Lanata. Lo que pasó fue así, viajamos con Lanata a trabajar a Venezuela en las elecciones donde Chávez todavía estaba vivo y competía contra Capriles. Y lo que insisto, solidaridad con los compañeros de Claro, ¿por qué estamos C5N. contando esto? Porque hoy un equipo de C5N fue deportado de Sí. Venezuela en momentos en el que Estados Unidos avanza contra el régimen dictatorial. Sí. Obviamente en Venezuela no quieren periodismo, mucho menos No. independiente. Lo que contaba Salonia, el colega, lo vivimos también cuando entramos aquella vez a Venezuela. Bajamos del avión, Lanata,
un operador de Radio Mitre, porque fuimos también a hacer la radio, la secretaria de Jorge, Mavi Bordier y yo, y ni bien bajamos del avión, nos sacaron la valija y los pasaportes. Lo mismo que Adrián, y se llevaron a la nata. Ahora, después nos los devolvieron y seguimos trabajando. En el medio de toda esa cobertura de esos días en Caracas, a mí me llega un mail de alguien desde Estados Unidos con 20.000 papeles de inteligencia del SEBIN. 20.000. Pero me decía, fíjate la página tal. En esa página estaba la orden secreta de detención, que obviamente fue en convivencia con el gobierno argentino acá, de que nos detengan cuando bajamos del avión. Tenían nuestros DNI, nuestros pasaportes, sabían incluso que el operador... O sea, sabían el vuelo, sabían todo, quiénes iban. que el pasaporte español, todo, deténganlos. Así pasó. Ahora, cuando estábamos, eso lo mostramos al aire, el documento. Tengo el número acá, era el documento secreto del SEBIN 3086. Los volvió locos esos. Eso. Cuando nos estábamos yendo... ¿Qué año dijiste, Nico? 2012. 2012, segundo gobierno de Cristina Kirchner. Sí, Todavía le iba muy bien a Cristina porque venía a ganar las sí. elecciones en el 2011. Octubre del 2012. Nos llevan al sótano y lo que querían saber es quién me había dado ese documento. A todos los compañeros la pasaron mal. A la nata lo encerraron en una habitación, a mí en otra, y después me llevaron a la misma habitación en la que había estado Jorge y yo estuve 1 hora, 2, con 2 personas del SEBIN diciéndome que abra mi mail para ver quién me había dado la información. Yo no lo abrí, me salió así. Me decían, yo pedí un abogado, me decían, no estás detenido. ¿Puedo ir al baño? No puedo ir al baño. Me decían esto, tenemos muy buena relación con la embajada de tu país. Y era verdad, ¿no? Por supuesto. Porque No era un apriete, digo. No, era una en cosa la que... marabunta, cuando nos detienen a todos, yo le llego a pasar a Carlos, a la nata, al embajador argentino en Caracas, Carlos Chepi, hoy está muerto, que no hizo nada. Lo más chocante de todo esto, y yo, perdón que hable en primera persona y más cuando hace 1 año está detenido un gendarme en el helicoide, porque todo se puso peor en Venezuela. Perdón, pero sirve también para contar que esto pasa hace 13 años. Hace 13 años que nos pasó. Yo nunca, en un momento no sabía si salía de esa habitación, si no conozco la ley de Venezuela. Ahora, fue impresionante volver, porque además detonaron todos los teléfonos, las computadoras, se pudo rescatar esa filmación que viste recién. Si esa filmación no estaba, muy poca gente hubiese creído que eso que nos pasó, nos pasó. De hecho, eso pasó. Eso se vio, eso se mostró, eso lo contaron, sí. Y aún así el aparato de propaganda kirchnerista, que era amplísimo en la República Argentina, se burlaba de lo que les había pasado. Cuando yo llegué a Ezeiza, déjame poner. Pero digo eso, cuando yo llegué a Ezeiza, lo más impactante fue enterarme que había gente del gobierno que decía que eso era mentira. Lo decía gente del gobierno y gente, el ex embajador y gente Chepi, que se suponía funcionario. periodista, Nico, decía eso. Exactamente, se burlaban. Míralo. Como vimos en la edición, se repite a sí mismo, pero además esta escena está calcada de lo que le pasó a Mario Vargas Llosa y a Álvaro también hace 1 año y medio. Denunciaron exactamente lo mismo, desde acá todo el Grupo Clarín les hizo notas, como los perseguidos y los demorados en el aeropuerto, y habían pasado 1 hora y media en migraciones, eso era todo. Claro. Es un episodio calcado. Sí, aparte digo, si la acusación, chiquito, fuese por espionaje, digamos, porque ellos dijeron que había sido una acusación por espionaje y te liberan a la hora. Qué poco. Claro, esperaron un poquito. Lo que le pasó a la nata es lo que usualmente pasa en cualquier aeropuerto del mundo. Pero aparte es verdad, fueron miles de periodistas, el único que denuncia, hubiera habido por lo menos algún centenar de problemas. La nata fue parte de un dispositivo que significaba ilegitimar la posibilidad de que Chávez, aún ganando, pero ganando por 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, se montara una campaña de fraude y ese era el centro. Es más, la nota que no pudo hacer después la nata, era la nota con 2 dirigentes de Capriles y 2 diputados de la derecha argentina para mostrar y sostener esa denuncia para ilegalizar este proceso. Entonces yo me parece que, insisto con esto, de que también la nata compite en sí mismo, ¿no? Tiene un ego enorme y se cree casi el centro de la humanidad. Bueno, esto lo que decían en 678. 678. Esto lo decían en 678, periodistas que, bueno,
Evidentemente. No, periodista no. Bueno, perdóname. entre comillas, no denunciaban las atrocidades del régimen. No, loco, no les importa que persigan homosexuales, no les importan las torturas, no les importa que la gente se vaya del país, no les importaba nada. En ese momento eran peor, porque en ese momento obviamente había un aparato muy grande de comunicación kirchnerista. Esto se hacía desde el Estado, el canal estatal. Con contratos que obviamente eran, porque después trascendieron la plata que cobraban, ¿no? La plata no importa, a mí me hace mal volver a verlo. Sí importa, porque eran muchos periodistas. Pero aunque lo hagan por centavos, estaban defendiendo a la gente. Era el canal de estatal, Nico. Sí. Te recuerdo. Perseguía... Te recuerdo que había contratos que no se podían explicar. Entonces obvio, sí importa. Diego Birz era el productor de ese programa. Bueno. Persiguieron testigos de corrupción y hacían estas Después cosas. algunos no pudieron salir más a la calle. Yo no me quiero agarrar con la vida de uno de los que aparecía ahí, pero si querés, podemos recordar las denuncias que tenía, ¿no? Tiene causas. Pero, loco, hay que defender a un dictador, ¿no? Era Chávez en aquel momento. Y pasaba... Y hay muchos que todavía están trabajando, camuflados, porque nos conocemos todos, ¿no? Porque yo me acuerdo de todo. Yo no estoy enojado. Yo menos. Y me solidarizo en serio con lo que le pasó a los compañeros. Ahora, fue un canal que a nosotros nos burló, mintió sobre algo que fue muy traumático y permitió que esto siga pasando. Porque muchas de estas cosas pasan, esto lo decía siempre Jorge, porque hay gente que se queda callada cuando pasan estas cosas. Mirá, uno de los que se reía de la nata. Sí. Sí, yo lo voy a decir, Nico. Bueno, pues, echan de una universidad a un ex panelista de 678 por violencia de género. Sí. Ahí lo tenés. Está bien, pobrecito. No, está bien. No, pobrecito las víctimas, él no. No, pobrecito obvio. las víctimas de violencia de género de ese muchacho. 9 millones de venezolanos se fueron de Venezuela. Caminando, como pudieron. Y a los periodistas los expulsan hace 12 años como mínimo. Sacaros a nosotros. Pero hace 15 años. La pasó más Patricia Jañón de CNN. Obviamente no se podía hacer periodismo. Y hay una profunda ignorancia en algunos chicos que hoy volvieron a hablar, en creer que porque el canal es K, y saquemos a Adrián Salonia y a Nicolás Monafu, que la pasaron mal, yo sé lo que te pase eso. Y además son dos muy buenos periodistas, sí, Nico. obvio. Los dos. Saquémonos a ellos. Ahora hay chicos que están defendiendo o diciendo, pero ¿cómo? No nos dejaron entrar. Hay una ignorancia muy profunda. Pero vos en nos Venezuela escuchabas decir, Nico, que era lo que pasó con ustedes era lo que pasaba en todos los aeropuertos del mundo. En ese programa era un asco. Yo en un momento aprendí de la nata y dejé de verlo. Pero yo no me olvido de alguna gente, no importa. Tampoco voy a hacer nada, ¿no? Allá ellos. Ahora, salgan a defender, ahora, a la gente que le... Algunos hicieron una cabriola en el aire, ¿eh? Obvio, obviamente. Pero lo que quiero decir es esto. Esto pasó porque mucha gente se quedó callada, mucha gente hizo negocios. Ahí está la causa Cuadernos. Hubo negocios multimillonarios con Venezuela. Jorge Italiana, que fue candidato en las últimas elecciones, era canciller a la par de Maduro. Maduro era el canciller de Chávez. Fue asediada la embajada argentina en Caracas durante meses, que es territorio nacional. Quienes estaban ahí eran opositores al régimen de Chávez. Decían que no es una dictadura. Ahora descubren que no los dejan pasar. Y saquemos de vuelta a los colegas, hablamos de la gente que está hablando diciendo, pero ¿cómo? Si somos amigos de Chávez, o del chavismo. Date cuenta que no es así. Hay una ignorancia muy profunda. Entrar hoy en Venezuela, ¿por qué no quiere el gobierno venezolano que entre ni siquiera alguien que, ahora lo vas a ver, desde ese canal, o hay voceros de kirchnerismo que están diciendo, pero si somos amigos del chavismo? Porque en Venezuela no se puede mostrar nada. Hay hambre, no hay harina para arepas, no hay nada. Esa es la ignorancia. Yo viajé en el 2010, no había pasta dental en los supermercados. Claro, pero mirá. Hace 15 años no había pasta dental. Hay un vocero, no se conseguía. Un colega kirchnerista que explica la lógica de por qué. Dice, pero ¿por qué no dejaron pasar si somos amigos? Es increíble, mirá. Que no es para nada un medio alineado al gobierno de Milei, que te va a mostrar lo que está pasando en Venezuela. Que no haya alguien de inteligencia y diga, che, mirá,
todo bien, que muestren lo que está pasando en Venezuela, que se fijen cómo están las calles, que vengan, que muestren a todo América. Pero rechazar es como que le da más de comer a toda esta teoría de que Sí, igual, la dictadura no le da de comer a nadie, literalmente. La muestra. Pero además, está justificando, es increíble. ¿Cómo no nos van a dejar entrar a nosotros que somos amigos del tirano? No puede mostrar nada, por eso nadie entra. Todos se van, los que pudieron, se fueron todos. Es un régimen del narcotráfico, es un régimen militar, hay que entenderlo. Es un régimen vinculado a Hezbollah, que voló la AMIA. No lo digo yo, Hezbollah festejó el triunfo de Maduro de modo oficial. Las últimas máquinas que hicieron en la votación en Venezuela las compró un argentino, se llama Leclerc, en Irán. Y no está en la boleta que ganó Maduro, porque Maduro no ganó. Ahora, siguen defendiendo esto 13 años después. Fraude electoral, persecuciones políticas, detenciones. Nahuel Gallo es el argentino gendarme que está detenido de modo ilegal en Venezuela. Se tiene que terminar. El premio Nobel de la Paz fue para Corina Machado. Es un complot de Oslo. Es increíble tener que hablar de esto. Pero Nico, hay millones de pruebas, el informe Bachelet. No, pero obviamente, la prueba es esta. Hay gente hace 5 años diciendo que no lo dejaron entrar a Venezuela. Y no, obvio que no. Pero además, perdóname, Nico, además el país se destrozó. Está Damián Dipache con nosotros, invitado hoy. Hay muchos temas para hablar con él, pero él tiene números de cómo se destrozó la economía venezolana. No es solamente, que ya de por sí, obviamente es gravísima la dictadura de Venezuela, con desapariciones, torturas, muertes, fraude electoral, la justicia en manos del Poder Ejecutivo. Mirá los números de la economía venezolana. Dami. ¿Cómo les va, chicos? Mira, tratemos de sacarle una radiografía a lo que pasó en Venezuela en un periodo de tiempo. Ahí yo les estoy mostrando el PBI. Hoy es un poco más alto porque es una radiografía de 2003 a 2020. Pero fíjate que es un cuarto de lo que era. O sea, vos imaginate un país que queda un cuarto de lo que realmente fue. De hecho, Venezuela en la década del 80 era una de las economías más pujantes de América Latina. Esto no es joda, es así, era la más pujante. Nico dijo, como esto es 2020, 7.700.000 venezolanos emigraron, ahora son 9 millones. La emigración más importante del siglo XXI, no religiosa, no militar, es la emigración más grande. Y vos fijate que un bolívar de 1999, ¿a cuánto equivale hoy? Mirá la cantidad decime la cifra. ¿La podés leer? Matemática, no la puedo leer ni pedo. No la puedo leer ni 11.000 millones. A mí me pasó también, yo había ido antes a Venezuela. Después, con una mochila de guita, que eran un montón de billetes, se compraba unas zapatillas. Que además no existe la economía formal. No existe más. Es todo en negro y la maneja el ejército. Nico, y un dato menor, seguramente muchos de nosotros o muchos de los que nos están viendo se habrán cruzado con un venezolano. A mí, particularmente anteayer, una historia crónica muy dura. Gente que ha venido a nuestro país y hace 8 años que no puede regresar, pero también por miedo. Claro. Por miedo a que no puedan volver. No ven a su familia. Un muchacho me llevó antes de ayer en auto y me decía que su esposa regresó a Venezuela con la esperanza de poder abrir su negocito. ¿Sabés lo que le pasó? Se fundió por cuarta vez. Claro. Por cuarta vez. Déjame, Dami, sumar a Lilia Lemoyne, que es diputada, que tiene un vínculo muy aceitado con la Casa Rosada. Quiero preguntarle, gracias por venir, diputada, ¿qué puede hacer el gobierno argentino o qué va a hacer el gobierno argentino, socio de Estados Unidos, en momentos en que Estados Unidos avanza sobre Venezuela, ¿no? Nosotros apoyamos al presidente legítimamente electo, a Edmundo Urrutia y obviamente a María Corina Machado, por eso Javier Milei está en Oslo. Nunca vamos a apoyar a una dictadura. Un gobierno libertario jamás va a apoyar una dictadura. A los venezolanos que están en Argentina, que tuvieron que escaparse de su país, que nos alertaron y nos abrieron los ojos a un montón de argentinos que... Yo era uno de ellos en el 2011, 2012, que no entendía lo que pasaba. Yo decía, no, pero si la gente lo quiere a Chávez. A mí me llegan videos de programas de televisión que la gente lo quiere. Pero claro, si vos no tenés prensa libre, si vos llega un periodista y lo arrestás, si vos censurás a todo el mundo y solamente van tus amigos, y son muy poquitos y cada vez menos, los últimos que tuvo fue Michelo y 2 o 3 influencers
influencers que son peligrosos porque justamente están asociados con gente que ha intentado generar golpes, digamos, institucionales aquí en Argentina. Me refiero a la gente de Carnaval, a Mauro Federico, en particular, que está en pareja con una de las últimas influencers argentinas que visitó con la venia de Maduro la dictadura. Entonces nosotros, además de apoyar a los que han sido legítimamente electos por el pueblo, darles aliento y nada, esperemos que todo se solucione pronto y que María Corina Machado vuelva a Venezuela y que se termine la pesadilla de décadas de los venezolanos. Corina Machado habla en minutos, lo vas a ver por la pantalla de 24, vamos a estar en vivo desde Oslo, Noruega, pero quiero volver a uno de los hechos del día, que es la detención y la deportación de un equipo de C5N. Esto ya lo había vivido Nico Buñaski, ya lo había vivido La Nata, ya lo había vivido un equipo de Canal 13. Y decenas de periodistas de otra parte del mundo. Y decenas de periodistas de otra parte del mundo. Pero acá lo estamos contando en primera persona. Vamos a repasar lo que pasaba con el equipo Canal 13, pero sobre todo quiero repasar lo que pasaba en la Argentina con el aparato de propaganda oficial de ese momento, que todavía en buena parte persiste, aunque no es tan grande. Sí, chicos, nos acordamos lo que nos acordamos todos lo que pasaba en esa época. Sí, lo que dijeron. Incluso de aquellos periodistas que ahora se camuflan en otro tipo de medios, tratando de decir, no, nosotros somos... No, nos acordamos lo que hacían, cómo se burlaban del periodismo profesional para colaborar y chupar de las medias al gobierno de turno, además de cobrar, porque en el caso de los contratos de la TV pública, en ese momento Canal 7 era, sabemos cómo era, ¿no? Nico, ¿no? Sí, también había un aparato de propaganda impresionante. Yo insisto con esto, después de volver de ese sótano, yo pensé que en un momento que no iba a salir, es así. Llegar acá, hicimos escala en Perú, llegar acá y que me digan que había gente que decía que no había pasado, a mí me choqueó. Todo para quedar bien con la dictadura de Venezuela y con el gobierno kirchnerista. Vamos a ver eso, con el gobierno kirchnerista. Veamos de vuelta, está. Sí mismo, pero además esta escena está calcada de lo que le pasó a Mario Vargas Llosa y a Álvaro también hace un año y medio. Denunciaron exactamente lo mismo, desde acá todo el Grupo Clarín les hizo notas, como los perseguidos y los demorados. Sandra Russo, animate a decirlo de vuelta. Animate a ir a Venezuela, Sandra Russo. La gente se está cagando de hambre, Sandra. Avancemos, dale. Mirá, hay más. En el aeropuerto y habían pasado 1 hora y media en migraciones, eso era todo. Claro. Es un episodio calcado. Sí, pues digo, si la acusación, chiquito, fuese por espionaje, digamos, porque ellos dijeron que había sido una acusación por espionaje y te liberan a la hora. Qué poco. Claro, esperaron un poquito. Lo que le pasó a La Nata es lo que usualmente pasa en cualquier aeropuerto del mundo. A ver, este señor ni sé quién es. Sí, la acusación fue por espionaje. El parte de inteligencia secreto que mostramos, te digo de vuelta el número, es el 3086. Yo tengo 20.000 más. ¿Sabes lo que hizo La Nata cuando salimos del sótano? Porque en un momento nos liberan. Porque La Nata era así, se da vuelta y le dice a los agentes, ¿saben quién filtró el papel? Vos. Yo estaba desesperado, le decía, vayámonos de acá, Jorge. Vayámonos de acá. No sabíamos si el avión se había vuelto o no. No importa. Hay un argentino que está detenido en modo ilegal. Y hay muchas otras personas de otras partes del mundo que están detenidos de modo ilegal en ese país. Estos chicos que defendieron eso, vayan allá. Vayan allá. No, que ya no pueden ir. No, antes, ¿sabés cómo era? Los recibían como reyes. Porque yo los vi. Yo vi a la Cámpora en Venezuela. Yo los vi caminando. Vamos a escuchar un poquito más, dale. Aparte es verdad, fueron miles de periodistas, el único que denuncia, hubiera habido por lo menos algún centenar de problemas. La Nata fue parte de un dispositivo que significaba ilegitimar la posibilidad de que Chávez, aún ganando, pero ganando por 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, se montara una campaña de fraude y ese era el centro. Es más, la nota que no pudo hacer después La Nata, era la nota con 2 dirigentes de Capriles y 2 diputados de la derecha argentina para mostrar y sostener esa denuncia para ilegalizar este proceso. Entonces yo me parece que, insisto con esto, de que... El primero se llama Carlos Barragán. Claro, diferenciemos. Yo no tengo, esto no es venganza, nada. Estaba hablando de Edgardo de Petri, es dirigente Carlos político. Barragán. Sí. Está bien, era un discurso político, no pasa nada. No, pero ¿qué nota íbamos a hacer con 2 tipos de Capriles? El resto son periodistas, Nico, o se supone, ¿no? Pero Petri hacía negocio con Venezuela porque también viajaba mucho.
No íbamos a hacer ninguna nota con 2 periodistas, con 2 tipos de Capriles. Estuvimos en vivo y mostramos la derrota de Capriles. Mostramos ese papel de inteligencia, sí, porque los servicios de inteligencia de Chávez y lo de Maduro, desde hace 15 años, siguen a los dirigentes opositores. Tengo los papeles, si quieren, de vuelta. Siguen a los dirigentes opositores. En aquel momento Capriles, ahora Corina Machado. Les cruzan los teléfonos, los siguieron por todos lados. Mostramos uno, el que decía que nos tenían que detener a nosotros. A mí me da vergüenza hablar en primera persona cuando hay gente que vino caminando desde allá y que perdió todo. Yo fui en un momento del 2008, 2009, cuando volví ya no había más ningún medio crítico del chavismo. Y después se radicalizó. Mirá cómo presentaban el informe, Nico, en el programa. Mirá. De la nata. Antes de pasar a la enésima opereta autovictimizante con el fin de tapar el tremendo papelón en que incurrió Canal 13 el domingo, las declaraciones de la nata de esta mañana, con dolor lo decimos, sintonizan a la perfección con las de su tocayo Porcelito. Acá, ya lo que hace falta, hermana, que vuelvan los militares y que hayan 20 millones de desaparecidos. Que vuelvan los militares y que hayan 20 millones de desaparecidos. Me molesta que haya un montón de tipos del aparato de publicidad del gobierno que quieran poner... Los desaparecidos y los militares están en Venezuela. No importa quién lo decía, Porcel. Lo que estaría bueno es cómo presenta la nata el informe cuando dice vamos a ver lo que pasó. Ahí vamos a ir con eso. Déjame seguir sumando datos, Nico, porque te repetimos, no es solamente el abuso, la violación a los derechos humanos permanente que hace Venezuela hace muchísimos años, sino también la economía se derrumba sin parar y no tiene fondo. Dame más datos. Mira, te voy a dar datos de la economía y te voy a dar datos de periodista. Me quiero sumar a lo que decía Nico. Pero cuando vos ves tema de pobreza en Venezuela, supera el 83%, pero la pobreza extrema es en el orden del 53%. Y cuando ves el grado de infraestructura, vos ves que, por ejemplo, tiene muy poco nivel... Bueno, ahí lo tenés, fíjate. Tasa 82% la tasa de pobreza, pero pobreza extrema 53% la tasa de pobreza extrema. Y quería decirle, Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, estaban hablando recién de periodistas, esto no es de hace 10 años, sino del 2024. Hubo en el 2024 571 vulneraciones a los derechos de periodistas. Escuchá, Nico, escuchá, Santi. 151 fueron agresiones físicas o verbales, 96 ataques a través de discursos estigmatizantes, 86 restricciones a Internet, como sacarle la pluma a un escritor, 59 limitaciones en el acceso a la información, 46 restricciones de tipo administrativo, 42 casos de censura, 32 de hostigamiento judicial, 27 desplazamientos forzados, 14 detenciones arbitrarias. Que se sepan, ¿no? Obvio. Están buenísimos los datos. Es impresionante Yo quiero aclarar esto, de vuelta. No justificamos lo que le pasó a los colegas. Pero ¿cómo vamos a justificar si no, pero lo digo para que lo quede claro. repudiamos desde el minuto cero y además en el caso de los dos periodistas, yo los conozco. Yo también, sí, son pero... dos periodistas que están todo el tiempo trabajando en la calle. Para que quede claro, ¿podríamos haber llegado a ser Venezuela, Lilia? Sí, estuvimos cerca. Yo no sé si aguantábamos un periodo más sin ser Venezuela. Porque hoy justamente leía un comentario de la ex embajadora de Venezuela y agradecía lo que estábamos haciendo, pero la verdad es que nosotros deberíamos agradecerle a los venezolanos que nos avisaron, porque yo viví ese momento. Y es como la ranita dentro de la cacerola cuando se va calentando el agua. No salta porque se acostumbra a la temperatura. Ahora el kirchnerismo se queja, es verdad, tenemos más del 30% de pobres, es una barbaridad, pero podríamos tener el 85% de pobres. Sí. Vos sabés que en PPT hubo un programa llamado Recuerdos del Futuro de Venezuela, donde contamos que había cepo al dólar. Y en aquel momento era un delirio verlo. Era que había que llenar no sé cuántos papeles. Y vos decías, pero ¿qué está pasando? Y después nos acostumbramos acá. Pero era sistemático. A ver, la computación de la justicia, ¿te suena? La computación de los medios, ¿no? Modificar todos los índices de todo. Arruinar... La persecución a los que vendían y compraban dólares. Todo. A nosotros nos pasó viajar y tener que ir a cambiar los dólares o en el hotel o en cuevas totalmente escondidas, sí, acceso, obvio. Muy difícil acceso. Obvio. Hay muchos datos para ir repasando, Nico. Sí.
Jorge Tayana, diputado nacional. Ex canciller de Cristina Fernández Sí. de Kirchner. Y ex ministro de Defensa. Y atención con eso, ex ministro de Defensa. porque tiene que ver con Venezuela. Dice de Venezuela esto. Se pueden decir las dos cosas simultáneamente. Estados Unidos está violando el derecho internacional con lo que está haciendo y hoy Venezuela es una dictadura. Me parece que las dos cosas no son incompatibles entre sí. No, tiene un sistema de democracia que me parece que tiene una serie de fallas y tiene cierto carácter autoritario en algunos casos. ¿Sabes lo que pasa? Mirá. Hicieron negocios. La embajada paralela. Van a escuchar a Uberti, acuérdense de esto. Uberti, en el juicio de Cuadernos arrepentido, lo van a escuchar. Ya va a llegar su declaración. Y va a contar la valija de Antonini, y va a contar todo. Lilia Lemoine se reía, la vida de reojo. Sí, que digan una democracia fallida. Directamente no reconocen quién gana las elecciones. Eso no es una democracia fallida, no hay democracia. Si vos pones a votar, inventás candidatos y cuando te ganan encima lo negás y no entregás las pruebas de que ganaste, claramente ya no es una democracia. Hace mucho que no lo es, pero todavía uno tenía la esperanza de decir, bueno, esta vez van a entregar el poder. Y no es así. Por ahora sigue siendo así. Y después hace poco pasó un episodio, el avión iraní venezolano. ¿Se acuerdan del avión que vino desde Venezuela, que era de la línea de bandera de Venezuela? Y Lo se denunció supo Milman. después Lo denunció Milman, eso, sí. que estaba volado por pilotos iraníes y lo había sido comprado en Irán y tenía un pasado con el régimen violento de Medio Oriente. El kirchnerismo lo quiso ayudar, quiso que ese avión se vaya. Nico, a ver, contamos infinidad de veces los negocios de Argentina y Venezuela. Sí, muchos. Pero hay que asociarse con el terrorismo. Sí. Mirá lo que decía Carlos Chepi, ex embajador argentino. Yo hablé con él cuando se estábamos mucho deteniendo. nexo con Venezuela. Le dije, le paso a la nata, Mirá, Chepi. mirá lo que decía del informe de la nata. La nata denuncia que le borraron la información de los computadores y retuvieron información material, teléfonos y computadores. Bueno, con eso volví a llamar al ministro del Interior, rápidamente me dijo que no era así, pero que me pusiera en contacto, que me iba a llamar directamente el jefe del Servicio de Inteligencia de Venezuela. Hablé con el general a cargo de ese servicio y me planteó que en realidad no había habido ninguna extracción de material, ni se había sacado o borrado material de ningún lado, ni de celulares ni de computadoras. Me dijo también que había habido una especie de provocación en la salida de este grupo, mostrando una carpeta... ¿Por parte de quién? Por parte de periodistas de la nata, mostrando una carpeta del servicio de inteligencia muy visible. Eso el personal de la salida lo retiene para consultarlo por qué tenía esa carpeta del servicio de inteligencia. Digo, es como entrar o salir de Estados Unidos con una carpeta de la CIA en la mano. Me parece que, digo, desde ese lugar se hace este procedimiento de rutina, porque en ningún momento estuvo detenido. En ningún momento estuvo detenido, decía Chepi, ex embajador. Falleció Chepi. Era el embajador de Chávez y no el embajador argentino. Todo falso, todo mentira, obviamente. No era que no era un problema de migraciones, pero entonces habló con el jefe del servicio de inteligencia. ¿Para qué? Obviamente. Sí, todas las computadoras y los teléfonos los tronaron. Los tronaron, no sé qué hicieron que los tronaron, salvo el mío que se quedó sin batería. Entonces cuando llegué a Perú el único teléfono que andaba era el mío, todos mis compañeros me querían matar. Pasó, se recuperó el material. Lo que quiero decir es, todos eran cómplices totales. El embajador, la nata llegó a hablar con él. Es increíble tener que volver a contar todo esto, pero debe haber chicos los jóvenes que esto no lo saben. O sea, no que lo de la nata. Que este régimen fue creciendo, pero fue poniéndose cada vez más violento, más violento, más violento, más violento. Nadaban en petróleo, PDVSA no existe más. Y cada día que pasa, la economía se derrumba más. Dame más números, Dami. Mira, 60 años Argentina, Venezuela. Recién decían, bueno, podíamos haber llegado a ser... Mira, esto es elocuente, este mapa. 1960, Venezuela, el 12,1% del PBI
de Latinoamérica. Argentina el 37,9%. Juntos era el 50%. La mitad de América Latina pasaba por estos dos países. Fíjate, 2022, Venezuela era el 1,3%. Argentina el 15,5%. Juntos, 16,8%. Mirá lo que puede pasar en 60 añitos y cómo cambia el mapa respecto del producto. Ambos pobres y ambos con negociados fundieron empresas argentinas, ¿eh? Obviamente, en Cuadernos los arrepentidos, algunos empresarios que tenían empresas en Caracas, si no pagaban la coima acá, no cobraban lo que le debían en Venezuela. Era un bigobierno. Con Chávez y siguió con Maduro. Tayana no puede decir otra cosa porque es rehén de los venezolanos y al revés, son cómplices. Cómplices. Hicieron negocios, nos compraron bonos a una tasa altísima. Y lo peor de todo es que fue Chávez el que convenció a Cristina Kirchner a hacer el memorando con Irán para generar impunidad en la causa AMIA. Y Cristina Kirchner lo hizo. Hezbollah está en Venezuela. Salman el Rueda del Reda, uno de los tipos que voló la AMIA, entró a la Argentina con pasaporte venezolano en su momento. Y sigue pasando. Hezbollah festejó públicamente el triunfo de Maduro. Hezbollah tiene un lema, que Israel sea arrasada del planeta. Esa es la gente que gobierna Venezuela, ¿no? Además de todos los vínculos con el narcotráfico. Yo no sé si Estados Unidos está violando el derecho internacional, estando en las aguas del Caribe o lo que sea. Hoy incautaron un buque petrolero, por ahí lo podemos poner. Quienes violan todos los derechos humanos, hace años, con complicidad y silencio de países y dirigentes como la Argentina, no ahora, antes, son los venezolanos. Lilia Lemoyne. Sí, Nico, vos fíjate que quienes levantan la bandera de que Estados Unidos está invadiendo Venezuela y que pobre Maduro y que no hay una dictadura, son los mismos que hacen propaganda pro-Palestina, pero no porque es una causa noble y les preocupen los palestinos, sino porque hay organizaciones internacionales que bancan a la izquierda. Y los ataques que estamos sufriendo constantemente contra el orden institucional en la Argentina, vos fíjate que en cada manifestación que hay contra el gobierno, incluso en momentos que fue hasta destituyente, con intentos destituyentes, había banderas de Palestina. Tenemos al embajador palestino en Argentina entregando ciudadanías palestinas. Tenemos, ahora, en la municipalidad de Zárate hicieron la plaza palestina para que ondee la bandera palestina en suelo argentino. Perfecto, es una plaza, vamos a ver qué pasa. Hacen murales constantemente y atacan al intendente de Zárate porque pintó las pintadas en las calles. Pero el colmo, y cuando se pone muy grave y tenemos que prestar mucha atención y tomar acción, es cuando los diputados de la izquierda van al Congreso y juran por Palestina. Ya ves, sí, cuando lo ves aislado no pasa nada. Decís, bueno, son zurdos. Claro. O genuinamente hay gente que se preocupa por los palestinos. Pero cuando ves que una diputada nacional jura para barrer a Israel de la faz de la tierra, porque la frase del río al mar significa la destrucción total de los judíos, ¿sí? Es lo más antisemita que existe. Y lo repiten como si fuera un chiste. Entonces, cuando vos ves que llega al Congreso, ya es un problema institucional muy grave y de soberanía. En la denuncia de Nisman está claro, en las escuchas telefónicas, cómo Irán financiaba a la militancia rentada para que vaya a actos. Pero volvamos a lo del día. Esto que está viendo en pantalla, a ver, Franco, si lo podemos tomar, es la incautación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos. Iraní. Hoy en las costas de Venezuela hay un impresionante operativo desplegado por Estados Unidos. Trump habló y dijo que va a haber novedades pronto. Y habla Corina Machado, que salió en secreto de Venezuela para llegar a Oslo, ¿no? El Premio Nobel de la Paz. Se fue en secreto, en un operativo de inteligencia. ¿Va a poder volver? Mientras tanto, en Venezuela, hoy deportaron a un equipo de C5N que solamente quería registrar imágenes y testimonios de lo que está pasando ahora en Venezuela. Sí. Y hay gente que defiende, gente que es afín al kirchnerismo, que defiende, que dice así, pero ¿cómo no nos dejaron pasar si somos amigos de ellos? ¿No? Mirá. Que no es para nada un medio alineado al gobierno de Milei, que te va a mostrar lo que está pasando en Venezuela. Que no haya alguien de inteligencia y diga, che, mirá,
todo bien, que muestren lo que está pasando en Venezuela, que se fijen cómo están las calles, que vengan, que muestren a todo América. Pero rechazar es como que le da más de comer a toda esta teoría de que Sí, realmente igual, no se puede. Está todo bien con Diego, ¿no? Pero es en la profunda ignorancia de creer que se puede mostrar algo en Venezuela. Hace 12 años, a mí me dijeron, no salgas del hotel. Yo salí porque vivo en el conurbano, me creí canchero. No podía, se puede caminar. Porque además de todo lo que estamos contando, la inseguridad es absoluta y total. Los asesinatos son mucho peor que en la Argentina. El 83% son pobres, medido, no sé bien por quién. Porque el Estado venezolano está todo destrozado. Está tomado por un régimen militar, amigos. Son militares. Maduro no. Chávez era militar, Diosdado Cabello es militar. Y mientras hay ex agentes de inteligencia como el Pollo Carvajal denunciando toda la verdad en el extranjero, como Alex Saab. ¿Qué denunció? Los nexos con el narcotráfico. Vamos a ver qué pasa con Maduro. ¿Seguirá, va a contar la verdad? ¿Quién está ahora en la embajada de Argentina en Venezuela? Nadie. La asediaron, le cortaron el agua, el gas. Los que estaban los rescató la CIA. Así como te lo digo. Los rescató la CIA disfrazado del SEBIN. Los sacaron en auto, fueron a una costa, o no sé si en avión y después en auto, fueron a Aruba, Estados Unidos. Corina Machado se fue, es la Premio Nobel de la Paz. Se fue en secreto de su país. A ver, hoy la vicepresidenta de Venezuela, Nico, Sí. se rió del Sí. premio. Sí. Se rió del premio, se burló de Corina Machado. Bárbaro. Sí, de Habló Adelcio de un Rodríguez. show ridículo en Oslo, o sea, hay, como decís vos, hay un complot internacional. Justo además Oslo, ¿viste? Claro, que están muy preocupados por ahí. Sí, ¿no? sí. La vemos a Adelcio Rodríguez. Ahora la vamos a ver. Adelcio Rodríguez que... ¿Es la vicepresidenta de Maduro? Sí, y estuvo también en algún cargo en la Argentina. ¿Hay espionaje? ¿Hay espías venezolanos en la Argentina? ¿Hay? ¿Hay cubanos? ¿Hay cubanos? ¿Por qué hay 40 casas de Cuba por todo el país? Además de la embajada. 40. Había. Dame un número de la economía, Dami. Mira, ahí te tenés datos de infraestructura y negocios Argentina y Venezuela. Tema infraestructura. Venezuela está destruida. Claro. No, les habrá pasado a hablar con algún familiar venezolano que dice, no me puedo comunicar o pierden la energía, está destruida. Fíjate, acá tenés, el 80% tiene acceso a celular, pero solamente el 61% tiene acceso a internet y irregular el acceso a internet. Y a redes sociales el 53%. Es un país casi desconectado, en serio. Está desconectado. Está desconectado. Obvio. Y lo que pasa es que los que tienen, no es que tienen un servicio muy precario, se desconecta internet, pierden energía durante horas para recuperar. Hay muchos testimonios de familiares que viven acá en Argentina que tienen que fijarse la franja en la cual tenga conexión porque no tienen servicio o de energía o de gas o de conectividad, ¿no? Pierden energía permanentemente. Todo el tiempo. Nico, así se burlaba la vicepresidenta de Venezuela del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Mirá. Pienso lo que pasó en Noruega. Asistieron a un velorio, porque eso parecía un velorio. Era un velorio. Un fracaso. Fracaso total. El show fracasó. La señora no se presentó. Dicen que por miedo. Porque en Noruega se alzó el pueblo. En Noruega salió la gente a protestar en las calles por lo que era un premio manchado en sangre. ¿Quiénes se congregaron en ese premio? Los que han levantado la mano a favor del genocidio contra el pueblo palestino. Allí fueron a parar, a aplaudir un premio sangriento. Es además una dictadura delirante. El pueblo noruego se ha alzado contra Corina Machado cuando está todo el planeta esperando que hable Machado. Tenemos que ir a la tanda cortito, sí. Lilia, lo que quieras decir. Sí, o sea, no es que el pueblo noruego se alzó para defender a Venezuela ni en broma. No sé cuáles son los pormenores de seguridad, pero si vos tenés de aliado a Irán, terrorismo islámico, si tenés gente violenta, si tenés gente capaz de cualquier cosa, y claramente María Corina Machado está escapándose de Venezuela,
en un operativo con la CIA para poder llegar. Lo recibió la hija al premio y dio un discurso memorable. Estuvieron los presidentes sudamericanos, incluido Javier Milei, que lo apoyaron desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que... Primero, ¿qué show? No es un show. Y segundo, ¿qué es lo que salió tan mal? María Corina Machado se les escapó por abajo de las narices, no pueden controlar nada. Están desesperados porque no les queda tiempo en el poder. Te voy a decir una última cosa. Dale, Nico. Creo que todos vieron lo que fue pasando durante aquellos años. Muchos dicen que recién ahora se enteran. Otros más decentes dicen que siempre lo supieron, pero que recién ahora lo comprenden. Pocos quieren reconocer que siempre lo supieron y siempre lo entendieron. Y que si ahora piensan o dicen pensar cosas diferentes, es porque se hizo una costumbre hablar o pensar distinto, como antes se había hecho una costumbre, aparentar que no se sabía. No es una frase mía, es de Rodolfo Enrique Fouil. Es una parte del cuento La larga risa de todos estos años. Alguien que no se cayó fue Jorge Lanata.